mejores sofás de Rooms to Go. Ahora mismo, todos nuestros sofás están en oferta. No tienen vergüenza y no se merecen ni siquiera ser llamados nicaragüenses. Esos son hijos del imperio, de la política yanqui, parias. Porque el imperio tampoco lo respeta, el imperio lo utiliza y cuando le da la gana les pega la patada también. El imperio no quiere elecciones en Nicaragua, el imperio quiere boicotearla, quiere sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país. Bueno, y aquí tenemos a una personalidad que no coincidíamos en el aire por muchos años, pero siempre ha estado presente en los momentos extraordinarios que ha vivido su país, en sentido positivo y negativo, que es Nicaragua. Roberto Argüello, qué placer, qué honor, qué gran satisfacción tenerlo en el programa esta noche. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre te escucho todas las mañanas y he sido un fanático tuyo. Gracias. Y yo tuyo, Roberto. Roberto, ¿quién nos iba a decir cuando tú comparecías a los reportajes que hacíamos en los 80 que íbamos a estar escuchando a Daniel Ortega en la Casa Presidencial en Managua pronunciando este tipo de discurso? Bueno, la verdad que fue muy difícil, pero para serte bien sincero, nosotros tenemos la culpa. Porque se ganaron las elecciones, como tú sabes muy bien, en el año 90, después de 100.000 muertes. Y luego lo que sucedió es que vinieron una serie de gobiernos y uno de ellos fue altamente corrupto. Y luego vino otro que básicamente le entregó el poder a Daniel Ortega. Modificaron la Constitución para bajar el porcentaje a un 35% para que Daniel Ortega pudiera regresar. Eso es correcto. Lo que pasaba es que tú sabes bien que antes se tenía que ganar con un 45%. Y entonces lo que pasó fue que el entonces presidente Arnoldo Alemán bajó ese techo y de esa forma negoció con Daniel Ortega para que le dieran inmunidad por cosas que él había cometido cuando había sido presidente. Ahora bien, Roberto, sin tener una bola de cristal, ¿qué va a pasar en Nicaragua en un mundo tan mediático como el que estamos viviendo y estas personas, tanto Ortega como Murillo, con un esquema de gobierno de los años 60, 70, de la época del sarampión comunista? ¿Crees que eso se puede mantener o crees que se puede mantener en el poder apoyados en las bayonetas y en la represión? Se puede mantener apoyado en las bayonetas por un cierto periodo de tiempo, pero no todo el tiempo, porque lo que pasa es que para mantener un Estado se necesita dinero y ese dinero se puede acabar. Así es que es interesante ver qué es lo que va a suceder, pero yo te diría que por los próximos 5 a 10 años, ahí está Daniel Ortega que se va a quedar en Nicaragua. ¿Quién posibilitó que Daniel Ortega se quedara en el poder, además de los factores que tú has elaborado, que tú has expresado? Tuvo el apoyo de Chávez, de Venezuela. Hoy Venezuela es un país quebrado. Precisamente, ¿qué apoyo internacional puede tener Daniel Ortega para mantenerse, además de las bayonetas? Bueno, primero, como tú sabes bien, debido a que Venezuela le ayudó a Daniel Ortega por más de 15 años, donde le daba casi 1.500 millones de dólares al año en tema de gasolina, y el gobierno de Ortega no detenía. Pues Ortega tiene en estos momentos casi 5 billones de dólares de reservas, porque lo cierto ha sido es de que fiscalmente él ha mantenido bien la economía del país. Entonces tiene bastante ahorro. Ahora, que se le acabó esa gasolina que recibía de Venezuela, tiene los ahorros, pero en estos momentos también ahora tiene Rusia. Como tú puedes entender, que mucha gente habla que por qué no se lleva esto al Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, es muy sencillo. Hay 5 miembros de la ONU y con uno de ellos que diga que no, y en este caso la Unión Soviética, que es su aliado, pues entonces la ONU no va a hacer nada y lo deja inepta. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en una gran corporación que tiene inclusive acciones en la bolsa, en Wall Street. Siempre lo que pasó fue que cuando ganó doña Violeta, el ejército vendió los helicópteros y se los vendió, a propósito, se los vendió al Perú, ¿verdad? Y con ese dinero invirtieron muy bien, invirtieron en la bolsa y como tú sabes muy bien, en los años 90, donde entró doña Violeta, el ejército poco a poco comenzó a profesionalizarse
cosa que cuando entró Daniel Ortega hace 12 años, esa profesionalización del ejército, de la misma policía, ahora es partidaria. Partidaria de Ortega. Partidaria de Ortega, 100%. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los dirigentes opositores? Vemos que Cristiana Chamorro está en arresto domiciliario, Pedro Joaquín también con problemas, Carlos Fernando está en Costa Rica. No va a permitir ningún vestigio de oposición, Daniel Ortega. Bueno, entendamos primero de que todas estas personas que están presos, en mi opinión, son unos héroes, y me da una enorme tristeza lo que está sucediendo, porque en el año 2021 no debiera suceder esto. Yo tengo muchos amigos presos. Por ejemplo, hay un banquero que está preso, tiene más de 40 días de estar preso, su señora esposa no lo ha podido ver. En el caso específico de Pedro Joaquín, también el día de ayer su hija puso un tuit de que no dejaban ver a su padre. Entonces me da una enorme tristeza que hay hombres y mujeres que están en la cárcel, más otros 150 presos políticos, que no debieran de estar ahí, porque esto no es momento para que esto esté sucediendo en mi país. Roberto, tienes que volver con más frecuencia al programa. Muchísimas para gracias. Que nos actualices. Un gran abrazo, como siempre. Igualmente. Regresamos de inmediato. Ya es verano, hora de cambiar hibernación por liberación. Puedes confiar en que un